¿Por qué hay personas muy simpáticas que nos caen mal? ¿Y por qué hay otras que son muy educadas, que nos parecen muy finas y elegantes, pero resultan frías, incluso altivas? Pues a veces solo es cuestión de distancias, de cómo manejamos el espacio disponible en cada momento, de cómo nos acercamos a los demás. Sin darnos cuenta, invadimos, a veces molestamos, aunque la intención sea ser cálidos y agradables. Hoy te cuento todo lo que debes saber para acercarte a las personas en el punto justo para que se sientan cómodas. Hablamos de distancias personales y daré los mejores consejos para empezar una relación con buen pie. Los humanos somos conscientes de nuestra fragilidad y necesitamos sentirnos seguros. Tenemos también un concepto muy marcado de la intimidad y para protegerla nos ponemos barreras, tomamos precauciones de todo tipo. Y no solo buscamos seguridad, sino que también buscamos libertad para poder movernos, para desplazarnos. Y por ello procuramos asegurarnos nuestro espacio vital mínimo. Este espacio está delimitado por una especie de membrana invisible que formaría una burbuja de aire que nos envuelve y que nos acompaña a todas partes. Dentro de esta burbuja invisible yo me siento segura y al mismo tiempo libre. Pero ¿qué pasa si alguien entra en mi burbuja sin mi permiso? Pues que me siento amenazada, me siento vulnerable e inconscientemente me protejo, me retiro un poco para evitar esta intrusión. Esta situación se da constantemente en nuestras relaciones cotidianas, aunque casi ni nos damos cuenta. Nuestros movimientos en todas partes están en función de la regulación de estas distancias personales. Imagínate que estás en una playa desierta. Llegas y pones la toalla, tomas el sol, y llega otra persona y se instala justo a 1 metro de ti. Esto sería raro, ¿verdad? Sospechoso. Te saltarán todas las alarmas. Habiendo tanto espacio, ¿por qué se acerca tanto? Entonces vivimos esta cercanía como una invasión. Pero si la playa estuviera abarrotada, entonces lo veríamos normal. Es también una cuestión de densidad de población. Si hay mucha densidad, las distancias son más cortas. Las distancias zonales, es decir, de zona, varían las circunstancias y según cada persona. La cercanía que toleramos no siempre es la misma. Por lo tanto, vamos a ver ahora cuáles son estas distancias comúnmente aceptadas en la cultura occidental. Tenemos, en primer lugar, la distancia que llamamos íntima, que es cuerpo con cuerpo, cuando no hay ni siquiera espacio entre las dos personas, o cuando esta distancia es tan corta que solo podríamos extender el brazo doblado, así, hasta el codo. Si yo tengo a alguien aquí, es porque es alguien de mucha confianza, y más si la tengo frente a frente, porque cuando eso pasa, entonces lo que hacemos para protegernos, si no es una persona muy allegada, es ponernos de lado. Entonces es más soportable mantener esta distancia tan cercana. Luego tenemos la distancia personal. La distancia personal es la que podemos mantener con el brazo extendido. Esto afecta pues a personas en el trabajo, compañeros, cuando estamos en un grupo preparando algo, algún proyecto en común. Estamos cerca, pero no estamos en la distancia íntima. Y luego tenemos el espacio social, que ya sería mucho más amplio, más allá de esta distancia del brazo, y es la que utilizamos para relacionarnos quizá con personas que nos sirven en un restaurante, dependientas, incluso personas que encontramos por la calle y con quien hablamos, pero a una cierta distancia. Y el espacio público, sobre todo si no está muy condensado en cuanto a personas, nos permite unas distancias mucho más grandes. Entonces, en esta situación ya casi ni nos saludamos, porque ya es una relación con desconocidos. Estas distancias las manejamos normalmente de forma casi inconsciente. Si una persona desconocida se coloca a una distancia personal o íntima, nos parece una amenaza e iniciaremos una estrategia de protección
o huida si podemos, aunque muy probablemente lo haremos de forma disimulada para no parecer rudos o descorteses. Si se queda demasiado lejos, en cambio, percibiremos cierta frialdad. Hay una distancia emocional, incluso cierta arrogancia. Fíjate que hablamos de personas cercanas como algo positivo y es lo contrario a lo que llamamos personas distantes, que pueden mostrar cierta indiferencia o incluso altanería. Pero claro, también esto está en función de cómo has sido educado, cómo has crecido, cómo es tu familia, cómo es tu cultura. Por eso decimos también que hay culturas más frías, culturas más cálidas, y la cultura latina está en el rango de las cálidas y cercanas. Eso, lógicamente, también tiene que ver con el contacto físico del que hablaremos en otro vídeo. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Cómo gestionas tú estos acercamientos? ¿Cómo saber si la distancia es adecuada cuando hablas al jefe, cuando te diriges a un desconocido o cuando inicias los primeros pasos de seducción? Vamos a ver 10 consejos para actuar con prudencia y para no provocar una reacción indeseada en otra persona. Antes de acercarte, establece conexión visual y sonríe, porque es una forma de indicar que quieres acercarte y que no eres ningún peligro. Observa, y si te corresponde, es que tienes permiso para avanzar prudentemente. Si desvía la mirada y no sonríe, mejor no moverte de donde estás o incluso apártate un poco para que la persona se sienta más confiada. Mira si cuando tú te acercas su cuerpo se dirige a ti o por el contrario se pone de lado o da un pasito para atrás. Esto sería un intento de huida. Al saludar, observa qué tipo de saludo inicia esta persona. ¿Acerca la mejilla para un beso? ¿Abre los brazos para un abrazo? ¿O se mantiene a una cierta distancia sin hacer ningún gesto y solo saluda con palabras y una leve sonrisa? En ese caso, esta persona está manteniendo una actitud formal y no quiere un trato de exceso de confianza. Durante un rato compartido, por ejemplo, una conversación, una reunión, una cena, un paseo, ten en cuenta la distancia que se va estableciendo. Si las personas se van acercando es porque se sienten seguras y confiadas, pero si una de ellas se mantiene lejos es porque solo quiere mantener una relación sobre todo de palabra. Por lo tanto, no tomes riesgos innecesarios y si quieres hacer un pequeño test, pues te acercas un poquito para observar cómo reacciona. Si su reacción es de separación o de desviar la mirada, es que no está dispuesta esta persona a tener una relación más cercana. En muchas situaciones personales y laborales nos ponemos protecciones con barreras como mesas, mostradores, pero también objetos personales como puede ser una carpeta, un abrigo, un bolso o incluso a veces sosteniendo un vaso. Por lo tanto, fíjate en la conducta de las personas que tienes al lado y sabrás cómo se sienten. Si quitan obstáculos es que están tranquilas y quieren ser cercanas. Por querer quedar bien, muchas veces aguantamos la distancia que nos imponen, pero es muy difícil evitar pequeños indicios de incomodidad. Cuando estamos inquietos, nos tocamos el pelo, el cuello, nos rascamos, hacemos un poco la cobra, o iniciamos un pasito para atrás. La incomodidad también se refleja en la impaciencia por terminar la conversación. Mirar el reloj, desviar la mirada hacia la puerta, dirigir el pie o el cuerpo hacia la salida, puede que indiquen malestar y no que esta persona tenga prisa, sino que se siente acorralada. Otra forma sutil o no tan sutil de prevenir una invasión es delimitar el territorio poniendo objetos personales, por ejemplo, tu chaqueta en el asiento de al lado. Esto tiene efecto disuasorio, aunque si finalmente faltan asientos tendrás que retirarla. Como ves, hay personas que nos permiten acceder a su espacio y otras que por cultura, personalidad o estatus prefieren mantener una distancia física que es distancia también emocional. Saber gestionarlo te dará una gran ventaja en las relaciones. Observa primero y actúa después. Ponlo en práctica ya. Puedes aprender mucho más sobre el comportamiento no verbal en mis libros.
y te espero en los próximos vídeos.